Buenas, mi nombre es María Ángel Romero y mi tema a tratar el día de hoy es sobre lo que sería el conocimiento y la investigación. Comenzaré hablando de lo que sería el conocimiento. El conocimiento no es un tema que se produce en un individuo aislado. No se elaboran los conceptos y las teorías a partir o apoyados solo en las ideas. Este parece ser el resultado que se produce a medio camino entre el sujeto y el objeto, y por lo tanto dependen uno del otro. Al mismo tiempo, es por lo cual la ciencia, a partir del conocimiento común, rebasa con su conocimiento ordinario, dejando de resolver problemas o hasta de plantearlos. El conocimiento no consiste en estar garantizado por la pura inteligencia, ni mucho menos consistiría en lo que sería algo tan simple como tener la razón. Son solo tendencias que llevan necesariamente a la especulación. Y nada de esto tiene que ver con nuestra formación. Esto no es una simple y exclusiva elucubración intelectual, ni tampoco un reflejo de la experiencia. Más sin embargo, muchos conocimientos se adquieren por experiencia indirecta, como por ejemplo, el peso de la masa de la trayectoria que se produce no existe en la naturaleza. Del conocimiento complejo se puede definir como una ciencia o aquel pensamiento que integra el saber científico, pero que al mismo tiempo, día a día, este reconoce lo singular y lo concreto. Logran finalmente aparecer su propia simplicidad. La ciencia, de alguna forma, da a conocer varios campos de conocimiento y estudio que llevan al desarrollo de teorías y métodos científicos particulares, lo que logra que puedan así obtener conclusiones que sean más objetivas. Además de eso, la ciencia está relacionada con el área de ciencias exactas y a la tecnología. Por esa razón, allí la importancia de los estudios científicos que van destinados a crear o a realizar progresos en la tecnología ya existentes con el fin de lograr mayor calidad de vida. Algunas de estas características son fáctica, analítica, metódica, y como estas tenemos más características, las cuales serían la sistemática, la acumulativa, la general, provisional, comprobable, especializada y la abierta. Para definir un poco y conocer un poco más alguna de estas, voy a hablar sobre la fáctica. Esta es la ciencia que es caracterizada por basarse en hechos concretos y no en opiniones. La analítica. Por ser esta algo complicada, se necesita analizar cada uno de sus componentes, pero a la vez esforzándose así para descubrir su complejidad. La metódica. Esta debe realizar muy cuidadosamente la investigación de sus características sin dejar el método científico de cada caso. Ya para finalizar lo que sería sobre el conocimiento y hablar sobre lo que sería la investigación, se dice que es un proceso intelectual que tiene que ser comprendido por un tipo de métodos que se deben aplicar con el fin de indagar sobre algún tema en específico, así como también para ampliar o desarrollar su conocimiento, ya sea por interés científico, humanista, social o tecnológico, como también se entiende como la acción y efecto de investigar, pero no solo tiene un objetivo. Otro de ellos también sería buscar soluciones, encontrar las causas de alguna problemática, obtener datos, entre otros.
de la investigación tenemos ciertos tipos que estos se clasifican por su soporte, papel, que los encontramos en físico, libros, revistas, trípticos, entre otros. Electrónico, se mantienen seguros en alguna herramienta tecnológica, ya sea un CD o un pendrive. En línea, son aquellos encontrados por medio de la web, que serían páginas virtuales. Primarias, estas son establecidas de forma directa por su autor, por lo cual pueden obtener información de primera mano. Ejemplo, los libros que son creados y editados por su propio autor. Los secundarios son aquellos que van de la mano con las primarias. Estas consisten más en un parafraseo o bien en deducciones. Terciarias. Estos son más referencias y puntos de encuentro. Es por ello que tienen gran importancia para los buscadores, pues están en bibliotecas de bibliografías generales. Estos consisten en el conocimiento en forma general, con el fin de que estos sean útiles para cualquier disciplina, ya que manejan conceptos genéricos. Los especiales son fuentes que pertenecen a un área en particular, siendo así de exclusiva ayuda para dicha área. Multidisciplinarias. Obtienen datos de diferentes áreas del saber y son planteadas para el conocimiento de toda la comunidad científica. Por el formato que se presentan, textuales, son presentadas solo en escrituras y estas mismas son observables solo por la presentación de escritos. Multimedia. Estas son presentadas tanto de imágenes, gráficos, videos y son consideradas las mejores fuentes de información actuales, ya que permiten mejor visualización de la información, ofreciendo mayor cantidad de datos y permitiendo así calidad óptima de los mismos. Para ya finalizar lo que sería mi exposición, ¿cómo se da el binomio ciencia? O como podríamos llamarlo o conocerlo de manera más sencilla, o como todos los conocemos, la investigación se da al plantear un problema al cual se le define una hipótesis y así se diseña el proceso de recolección de datos, y al analizar la información se llegan a las conclusiones válidas. Muchas gracias, esta fue mi exposición. Hola, buen día a profesores y compañeros. Mi nombre es Valentina Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre los planos del conocimiento, el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Los planos del conocimiento nos ayudan en la percepción y el registro de las relaciones que existen entre el sujeto, el cual es todo aquel que tiene capacidad de raciocinio, y el objeto conocido, estableciendo explicaciones generales o particulares sobre los objetos que conforman su realidad. El plano ontológico es aquel que se ocupa del estudio de todo aquello que es, cómo es, qué es lo que lo ha hecho posible. También se ocupa de la definición del qué es el ser y lo que no es. El epistemológico. Este plano es aquel que busca describir las características de las orientaciones más importantes de la historia del conocimiento humano. El metodológico. En el plano metodológico se analizan métodos y técnicas empleados en el desarrollo de esta actividad, abogando por la necesidad de la integración de los métodos cuantitativos y cualitativos. El axiológico es aquel que implica la noción de la elección del ser humano por los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. Los planos del conocimiento son herramientas que nos permiten realizar una investigación efectiva y precisa. Ahora bien, ¿qué es el conocimiento en sí? El conocimiento es un proceso mental orientado a reflejar la realidad objetiva de la conciencia del hombre. En el conocimiento intervienen dos factores: el objeto, el cual es conocido o reconocido como la realidad, y el sujeto, los cuales van interrelacionados entre sí. Tienen como propósito observar, adquirir, comparar, asimilar y destilar.
Entre las clasificaciones del conocimiento tenemos el científico. Es aquel conocimiento en términos de conceptos, principios, leyes o teorías que llegan hasta las causas originales de los fenómenos, explicándolos con sus respectivas leyes. Entre los elementos del conocimiento científico tenemos los hechos, las hipótesis, las leyes y las teorías. Los hechos son los datos objetivos y reales, independientes de la conciencia, que sirven de base de punto de partida al conocimiento científico. La hipótesis constituyen formulaciones científicas fundamentadas y dirigidas a explicar anticipadamente una situación problemática. Las leyes son hipótesis ratificadas por los hechos y las experiencias que asumen la forma de proposiciones universales que abarcan una explicación de hechos de la realidad y pueden formar parte de una teoría. Las teorías son conjuntos de conocimientos lógicamente estructurados, vinculados deductiblemente, que explican los hechos, amplían los conocimientos, orientan las investigaciones hacia el descubrimiento de nuevas relaciones causales entre los fenómenos y las leyes del desarrollo. Las características del conocimiento científico. Entre las características del conocimiento científico se puede decir que es racional, fáctico, objetivo, metódico, autocorrectivo, progresivo, general, sistemático y acumulativo. También tenemos el conocimiento empírico, que es conocido como cotidiano, vulgar y popular. Es el obtenido después de numerosas tentativas. Entre sus características conseguimos que es sensitivo, superficial, subjetivo, dogmático, estático, particular, asistemático, inexacto y no acumulativo. El conocimiento vulgar se adquiere por medio del azar, no es verificable ni subjetivo, está sujeto a una experiencia o modo de sentir, es dogmático, porque se apoya en la creencia de las respuestas no verificables, es inexacto, sin definiciones o poco preciso, es subjetivo y es vago sin definiciones. Buenas tardes, mi nombre es Amalifer Castellano y yo le vengo a hablar la noción sujeto-objeto y el sujeto-objeto en la investigación científica. La noción del sujeto-objeto es la noción del sujeto, que es una noción extremadamente controvertida, que está dando evidencia para casi todas las lenguas, que existe en una primera persona del singular. Por otro lado, tiene como evidencia a la reflexión que está basada a nivel donde aparece el sujeto. En mucha filosofía y metafísica, el sujeto se confunde con el alma. Y nosotros los superiores, que está radicada al juicio de la libertad, la moral y la voluntad, son la noción del sujeto que tiene como un conocimiento, que tiene un resultado dialéctico entre sujeto y objeto, que se contribuyen mutuamente y también son activos a la construcción del conocimiento. Si la consideramos de otro lado, desde la ciencia observamos determinadamente física, biológica, socióloga, cultural, que se basen en lo óptimo del sujeto. Esta se disuelve en alma, espíritu y sensibilidad, que también tenemos al lado una ciencia de la matemática, que vivimos para poder encontrar en menor sostén para la nación del sujeto, que es una ciencia clásica. El sujeto, objeto de la investigación científica, según Lizardo Carvajal, es el primer sujeto que nos integra la estructura del proceso de la investigación científica como sistema que cumple una función activa del proceso de la investigación, usando unas facultades para llevar a cabo el proceso de la investigación. El objeto de la investigación científica es aquella que nos lleva a la realidad activa. Es un proceso de investigación científica con vista a solucionar problemas, que está contribuido a la identidad. Por otro lado, este sujeto activo, dicho proceso se basa en la teoría científica, fundamentales que se encuentra basada al escenario histórico, cultural, donde se desarrolla a sí mismo. Estas limitaciones o separaciones que están al comienzo es un proceso de una vez producido por un sujeto, es decir, que va al objeto a sí mismo para tratar de captar y asimilar la realidad. Es decir, que el sujeto investiga debe salir a sí mismo para su subjetividad, para poder concretar
para poder concretar el objeto de aprender. Buenos días, mi nombre es Carlos Centeno, estudiante de la modalidad a distancia de la materia Introducción a la Investigación de la carrera Contaduría Pública de la Universidad Yacambú. En esta ocasión les hablaré sobre los dos enfoques de la investigación, además sobre los 3 paradigmas dentro de la investigación. Con respecto al enfoque cuantitativo, en una investigación se define como aquel que permite recabar y analizar datos numéricos en relación a unas determinadas variables que han sido previamente establecidas. Este tipo de investigaciones estudia la relación entre los datos cuantificados para conseguir una interpretación precisa de los resultados correspondientes. La metodología de tipo cuantitativo se diferencia de otras por su procedimiento, basado en la presencia de los números. Es decir, cuando hablamos de cuantitativo es de cantidad. Una de las principales características del enfoque cuantitativo son las siguientes. Genera datos numéricos. Emplea métodos estadísticos para analizar los datos. Además, emplea conceptos y teorías para determinar qué datos van a ser recolectados. Asimismo, trabaja y desarrolla de manera lógica y racional. Por otra parte, las técnicas más usadas dentro del enfoque cuantitativo son las siguientes. El cuestionario es muy importante ya que consiste en una serie de preguntas con 2 o más alternativas de respuesta, donde se pretende conocer lo que hacen, opinan o piensan los encuestados. También encontramos la entrevista estructurada, la cual se realiza de forma personal, partiendo de preguntas previamente elaboradas, generalmente de tipo cerrado, de donde se obtienen datos de tipo cuantitativo. Finalmente, encontramos, y es importante mencionar los tipos de investigación más comunes bajo un enfoque cuantitativo, los cuales son la investigación experimental. Es donde los grupos son analizados con respecto a un factor o medida que el investigador introduce para estudiar y evaluar. También encontramos la investigación casi experimental, en donde la asignación de los grupos se realiza en forma no aleatoria, para aproximarse al máximo posible a una igualación de las características de los sujetos. También encontramos la investigación descriptiva. Como su palabra lo dice, describe cada situación o cada problema a presentarse. Es por esto el que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. También encontramos la investigación analítica, que consiste en establecer la comparación de variables entre grupos de estudio sin manipular las variables. Esto es cómo se dan naturalmente, es decir, se tiene que analizar el proceso de cuál se va a llevar a cabo cada investigación. Con respecto al enfoque cualitativo de las investigaciones, se establece que en ellas se recogen los datos y no se transforman en números o a resultados estadísticos, sino a explicaciones y descripciones detalladas acerca de los fenómenos que se estudian. De allí que las características generales del enfoque cualitativo son las siguientes, ya que el enfoque cualitativo hablamos es de cualidades. Una de las características principales es que es inductivo. Esto emplea el razonamiento y la lógica. Otra característica importante es que tiene una perspectiva holística. Esto es que considera el fenómeno como un todo. No suele probar teoría o hipótesis, más bien las genera. Es decir, una de las características importantes es que genera la hipótesis, lo que se va a desarrollar dentro de la investigación. En general, no permite un análisis estadístico. Se realiza a través de la interacción con los sujetos que se estudian. Dentro de la investigación cualitativa encontramos los tipos como la hibermanéutica, la cual se orienta hacia la identificación de los significados ocultos de las cosas y trata de descubrir la intención del investigado.
La investigación participativa, la cual es aquella que se basa en un análisis crítico con participación activa de los grupos implicados. Muy importante destacar que dentro de los tipos de investigación cualitativa tenemos los estudios de caso, en donde se analizan temas actuales y fenómenos contemporáneos que se representan algún tipo de problemática de la vida, tanto real como de la que en el momento que se esté viviendo. Y es allí donde el investigador no tiene el control. Cabe destacar, en otro orden de ideas, les hablaré sobre los 3 paradigmas de la investigación. Para empezar, hay que señalar que un paradigma significa un modelo metodológico, aceptado del cual se originan instrumentos, herramientas y modos de actuar para la solución de los problemas. Entonces tenemos que los más aceptados son paradigma positivista o naturalista. Se caracteriza por el alto interés por la verificación del conocimiento a través de las predicciones, es decir, predecir que algo va a suceder y luego verificarlo o comprobarlo. Antes de verificarlo o comprobarlo, predice lo que se va a investigar. Después que predice es donde llega o se hace el proceso de la verificación. Sus principales representantes son Kopte, Durkheim, Mill y Popper. También encontramos paradigma interpretativo. Sus principales representantes fueron Husserl, Baden, Berger y Suss. Su interés va dirigido hacia el significado de las acciones humanas y de la práctica social que profundiza en los diferentes motivos de los hechos. Es decir, interpreta cada investigación que se está llevando a cabo. Y finalmente encontramos el paradigma sociocrítico, el cual tiene una ideología elemental que se traduce en la autorreflexión crítica de los procesos del conocimiento, de modo que tiene como finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales. Los principales representantes fueron Horkheimer, Marcus, Habermas y Freire. Todos y cada uno de estos puntos son fundamentales dentro de esta materia que es la introducción a la investigación, ya que ya con cada enfoque y con cada paradigma podemos llevar a cabo la investigación dada que sea tanto eficiente y eficaz. Es todo por ahora, muchísimas gracias por su atención.